Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo. Y sí, toca top. ¿Qué os pensabais? ¿Que no iba a hacer un top? Pues sí, toca el top de la primavera. ¿Cómo lo voy a llamar? No lo sé. Vete a saber el título que voy a poner. Pero bueno, que esto es la primavera. 5 fragancias. Una fragancia para la mañana, otra fragancia para la oficina, una fragancia para el instituto, la siguiente fragancia sería para la tarde y luego tenemos una hiper mega nocturna. Evidentemente quiero que sepáis que todas estas fragancias os las podéis poner cuando os venga en la real gana, que para eso la habéis pagado, os la han regalado o la habéis robado. Lo que sea, me da exactamente igual. He jugado también a buscar lo más versátil de lo más versátil, a pesar de que yo, en la review individual que ya presentaré de cada una de ellas, ya veremos cuándo, tengo consideraciones. Efectivamente, no todas las encuentro hiper mega versátiles desde mi punto de vista, pero que sí podéis usar en cualquier punto del día. Da exactamente igual. También, efectivamente, las centro mucho dentro de lo que sería, salvo la nocturna, que es más de invierno, pero claro, la primavera es la primavera anda todo loca. Lo que pasa que la primavera ya realmente no existe. Aquí estamos en verano, como aquel que dice. No hay más. Esto es el verano. Ya saltamos del invierno al verano. Ya está, se acabó lo que se daba. En fin, empezando, por cierto, las notas las voy a leer porque en algunas sí que son pocas, pero en otras son un montón muy exagerado. Así que vamos a ello y empiezo con Penhaligon's, esta de aquí, Castile. ¡Ole! Bueno, pues Penhaligon Castile, esta vamos, la vida te la alegra por la mañana. Encima, lo bueno que tiene es que lo puedes utilizar para los chiquillos, para las chiquillas de la casa. Es absolutamente brutal. El detrimento que tiene, o en detrimento, es que dura poco, no tiene mucha duración, se queda aproximadamente en unas 3-4 horas, sería necesario reaplicar. En la ropa efectivamente te dura pues unas 5, ¿vale? 6, sí, pero lo que es en piel y la sensación que tenemos, esto es frescura 100%, nos olvidamos de cualquier otra historia. Es frescura 100% y es para machacar durante todo el día. Dicho esto, voy a por el teléfono y digo las notas. Las notas son flor de azar de naranjo, petigren en la salida con un corazón de flor de azar de naranjo y bergamota junto con rosa. Pasamos a un fondo de almizcle y maderas. El autor de esta fragancia es mi querido Olivier Cresp. La verdad es que lleva ya algún tiempo con nosotros este perfume porque fue creado, esta Eau de Toilette, ojo, Eau de Toilette, fue creada en el año 1998. Efectivamente, vamos a darle el paso a Creed Royal Water. Esta de aquí es uno de los grandes clásicos, creo que es lo mejor de lo mejor prácticamente de Creed, de verdad, aparte de los hypes ya mencionados 1000 millones de veces, pero de verdad que es absolutamente espectacular. Es cítrica, es fresca y la recomendación para estas primaveras que corren es desde luego las oficinas, que lo podéis usar cuando queráis. Estoy dando simplemente pues un poco de juego, pero yo la os sitúo también mucho dentro de lo que es una oficina, un despacho, donde la gente tiene que estar cómoda y confortable y donde sobre todo el hombre y la mujer, porque es unisex, aunque yo creo que tiene un cierto punto a ser más masculina que femenina, a pesar de que es plenamente unisex, se puede poner por quien quiera. Es un gustazo. Vamos a ver, quien tenga solvencia económica la podría tener en casa y que la familia se la eche, porque de verdad, es una pasada. A partir de aquí creo que en la oficina es donde se desempeña bien, no es invasiva, viste el traje, viste al hombre, te llena de elegancia y es verdad, y además una elegancia que, a pesar de que pueda ser una fragancia muy de el área de confort del Orgaz, creo que tiene el suficiente punto de maldad como para que no parezca tanto una baby ni nada de eso. Creo que está muy bien jugado, o están muy bien jugados todos los tonos que comprenden esta Royal Water de Creed. Ahora del grupo Kering de Don Paco. Olivier Creed, el creador de la fragancia, y tenemos en la salida cítricos junto con lo que sería verbena, mandarina y bergamota. La mandarina y la bergamota son cítricos también, pero bueno, no sé por qué los separan así, pero bueno, ahí está. El caso que el corazón pasa por una pimienta inglesa, un comino y una albahaca, más o menos. Y luego
en el fondo tenemos al Mizcles junto con Cedro. Ya estamos en Meteor de Louis Vuitton. Esto es para los institutos, a tope. Me gusta mucho para chicos y chicas, institutos. ¿Por qué? Pues porque es muy juvenil. Y me la voy a echar. Lo siento. Es un gustazo, es muy fresca, y dentro de que es fresca tiene algo, un je ne sais quoi, que es como si tuviese unas frutas rojas, acompañadas también hasta incluso de esas flores que tienen esas connotaciones afrutadas que son impecables. Dura muchas horas, la verdad que la duración es muy buena. Perfectamente 8 horas sin necesidad de reaplicar, está ahí todo el tiempo, aunque la pasa y la supera, lo sé, pero estamos hablando de primavera y en mi zona hace muchísimo calor, con lo cual se viene un poquito abajo, y es normal que esta Meteor se vaya abajo, como se pueden ir abajo cualquiera de las que estoy presentando. Royal Water pues pasa lo mismo, 8 horitas, 10 horas, 9, da igual, dependiendo del tipo de calor y cómo esté. Pues sobre todo el tema bacteriano y la sudoración, porque como te pongas a sudar como un cerdo, con perdón, aquí no te aguanta ni este perfume ni ningún otro. De verdad, esto para los institutos es absolutamente una barbaridad. Creo que más que a estudiar, con esto vais a ir a ligar. Tiene nocturnidad, ojo, cuidado, también os lo podéis poner por la noche, ¿eh? Meteor tiene nocturnidad, y aparte de que tiene nocturnidad, efectivamente tiene las siguientes notas, que son, vamos allá, mandarina junto con naranja siciliana y bergamota, pasando a un corazón de pimienta rosa, pimienta negra y nerolí, junto con nuez moscada y cardamomo, con un fondo de aceite de vetiver de Java. Ahora tocaría el momento de Apex. Se ve como muy negra, no es negra. Si la ponéis al trasluz, la botella es de color verde en degradé hacia negro, pero es que es una pasada, es un negro hiper profundo. No me la puedo echar porque ya llevo Meteor y no va a ser cuestión de estar aquí pues haciendo layering con esto. No. El caso, señores míos, impecable, me gusta para las tardes. Aquí las tardes de primavera se tienen que vestir de Apex. ¿Por qué? Pues sí, porque tiene ese tono fresco que luego se va tornando un pelín más oscuro y que efectivamente se vuelve verde aromática, por lo menos desde mi punto de vista. Es verde, tiene densidad y muchísimo cuerpo, viste muy bien las tardes y luego tiene ese punto que te permite también alargarla hacia la noche, pero donde realmente me gustaría sería pues para las reuniones de tarde. No quiero decir reunión de oficina, que das citas, reuniones, eventos, actos de tarde. Apex, fantástica para eso. Y además es que viste muchísimo, ¿eh? De verdad que esto da igual con lo que vayas, que si llevas Apex vas impecable. Sí, lo sé, no es la octava maravilla, tanto en cuanto que no es un perfume creativo, porque como este pudiera haber a lo mejor más de uno y de dos en el mercado por las connotaciones que tiene, pero de verdad qué cosa más bonita para vestir las tardes, vestir al hombre y que haga girar la cabeza de verdad como Dios manda. Las notas que nos da el señor Roja son un festival, así que es cuestión de empezar con la naranja, la mandarina, la bergamota y el limón. Luego pasamos a un corazón de piña, cistus y jazmín. Y al fondo, que es donde está el verdor, las resinas, dándolo todo, vistiendo la fragancia para que sea una fragancia de tarde, como Dios manda en las primaveras. Cipres, abeto balsámico, musgo de roble, cuero, pachuli, bayas de enebro, tabaco, incienso de olíbano, madera de cachemira, almizcle y ládano. Dios mío, es que esto es una barbaridad. Ámbar, geranio, sándalo, resina de lemí, ámbar gris, ron y benjuí. La nota de cuero no está subida ni muchísimo menos. Creo que en un punto determinado pudiera estar más subido quizás en la nota de ron. Pero es que es un compendio completamente verde. Sí que tiene cierto tramo final ambarado, por supuesto, no se lo va a quitar nadie. Pero es muy chispeante y se agradece muchísimo. Probarla y me contáis. Y ya para finalizar las noches vestidas de Amouage Jubilation 40. ¡Buah! Dios mío, qué espectáculo
Tentaculazo. Tengo que ubicar cada una en un sitio. Esto también es súper versátil, tengo que decirlo. La ubico por la noche porque tengo que ubicarla por la noche, pero me gusta mucho por las mañanas, ¿eh? Y además me gustan las mañanas de primavera también con frío, pero por la noche es que es absolutamente una pasada. Vamos a ver, luego haré otro tipo de referencia con respecto al top, ¿vale? Que no termina solamente aquí, pero tengo que deciros que esto por la noche es elegancia máxima, de verdad. Es que va a gustar mucho a la gente porque tiene los suficientes tonos dulcecillos, afrutados, que gustan mucho a la mujer. Es una fragancia que creo que efectivamente masculina 100%, a pesar de que tiene ciertas notas que pueden ir hacia lo femenino, pero de verdad esto es un gustazo, por el amor de Dios, Cristo bendito. Si es que vas a salir, vas a pegarte un festival, te va a rendir muy bien y te va a aguantar muchas horas. Que vamos a ver, si te pegas una fiesta de 24 horas, pues no, Dios mío de mi vida, qué locura, que vas a una rave, pero no. Venga, vamos a ver las notas ya mismo, pero del tirón. La salida en zarzamora, ládano, grosella negra, dábana, naranja y romero, con un corazón de incienso, retama, lleva también semilla de apio, rosa, clavo de olor, canela y laurel en hoja. Luego tendríamos la base de opoponaco, madera de oud, madera de gallac, ámbar gris, cistus, almizcle, musgo de roble y también mirra. Posiblemente me haya dejado alguna más. La verdad es que te pones a sopesar muy mucho y tiene notas que comparte con Apex, pero es distinto. Es un aporte completamente distinto. Apex también tiene muchas notas que lleva el Jubilation, pero claro, uno tiende más a volverse más verde resinoso, ambarado, y esta va por otro derrotero completamente distinto, que es más evidentemente el oriental. Gustazo total. Bien, vamos, estela de proyección de las 5. Castile tiene una estela de una proyección muy cortita, sí que es explosiva en la salida, pero te aguanta un metrito y después va para abajo, y a la reaplicación que te va a llevar pues seguramente a la tercera hora, porque es plena frescura y pleno mañanismo, o sea, tranquilidad, despacio, buena letra, hay que reaplicar, pero es que es plenamente adictiva. Ojo, bueno, ya pasaríamos a la Creed, que está aquí, Royal Watch, que aquí tenemos ya efectivamente pues unas 5 o 6 horas perfectas, no hace falta reaplicar, con una estela y una proyección media moderada, no es el cántico de la luna ni muchísimo menos. Esta Royal perfectamente son 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente una media horita, 20 minutos, que se va a ir abajo y se queda en distancia próxima, plenamente perceptible. O sea que no tengáis miedo, que no va a pasar nada. Los chicos de la oficina van a aguantar su jornada laboral. Normalmente las oficinas tienen turno partido, ¡oh, qué desgracia! Por lo general, si es un desarrollo continuo, pues mirar, un VR y os dais una reaplicación, sobre todo porque yo creo que y entiendo que estamos en primavera, sube el calor y a pesar de estar en temperaturas controladas hace falta refrescar de vez en cuando, porque también te lo pide el cuerpo. El caso que distancia próxima también no es excesivamente proyectona, porque no lo es, estamos hablando de moderación y sobre todo para ir confortable y fresco durante las mañanas de oficina. Por no decir, claro, evidentemente me gusta más decir despachos, sean los que sean y dedicándose a lo que se dediquen. Aunque, vuelvo a repetir, un señor de la construcción tiene el mismo derecho o más de echarse esto donde le venga la gana. Así que si se lo queréis poner en la obra, que se lo ponga en la obra, que para eso lo paga. Para los estudiantes universitarios, aquí sí que tenemos ya otra cosa, esto ya zumba bastante, 45 minutos a 2 metros sin ningún tipo de problema, que se va retrayendo poco a poco y va a durar pues efectivamente un montón, porque aquí sí que dura esto un montón. Yo en las veces que ya la llevo usada y es prácticamente nueva, pero toda la progresión olfativa que me ha ido dando ha sido hasta incluso superior a las 10 horas. Lo que pasa es que se queda más pegadita a cuerpo, pero rinde perfecto sin necesidad de reaplicar. Pero ojo porque, ay Dios mío de mi vida, esto es adictivo, o sea, es que es muy golosa. Recordad, 45 minutos, unos 2 metros, sin ningún tipo de problema, y ya os olvidáis durante todo el día. No necesitáis reaplicar. Por favor, no os la echéis encima, porque si no, os vais a zumbar la botella en 2 días, y no es cuestión. Apex, de roja. Va a duraros un montonazo de horas. Para las tardes, perfecto. Podéis alargar evidentemente a las noches.
tiene mucha riqueza en resina, con lo cual vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una hora más o menos, hora y media, porque aquí el ratio sube bastante porque está cargado de resinas, efectivamente, y luego, poco a poco se va a quedar más corta, pero plenamente perceptible. O sea, es que no os penséis que esto se va del cuerpo, porque esto no se va del cuerpo. Esto se queda cogidico como una garrapata, porque para eso lleva un montonazo de resinas ahí pegándose, pero que bien, y de fijadores monstruito. Y a Jubilation le pasa todo lo contrario. No es tan proyectona, es mucho más moderada. Y luego también tenemos que pensar que no es eau de parfum, sino es extracto de perfume. Con lo cual, en la progresión olfativa es distinta y conforme va pasando un poquito más de tiempo, va subiendo y ganando en matices. No es hiper mega alcohólica en la salida, pero de verdad, tampoco hace falta esperar mucho, pero a lo mejor en 15-20 minutos, media horita, empieza a subiros y a decir, Dios mío, esto huele rico, rico, rico. Y es que es una absoluta locura. Siempre lo estoy diciendo, los vaporizadores son un poco churrichusquis. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, es que además esto inunda la sala, pero la inunda de una forma elegante, no es en plan Beast Mode, es algo que se huele perfectamente a 2 metros con esa estela que luego se va recayendo, cuidado, 2 metros que va a durar perfectamente hasta incluso, estaría por decir 2 horas, hasta incluso 2 horas de este extracto de perfume, que luego se va a quedar en distancia corta, pues como en la mayoría, pero no necesitáis reaplicar. Esto os echáis y os olvidáis. Si la lleváis encima os la vais a echar porque no es que sea plenamente adictiva, pero el aroma te llama. Y de vez en cuando, como te llega por ráfagas, que es lo bueno que tiene, que no satura, es que te llega por ráfagas la sensación de que estás oliendo tu perfume, dices, oye, me echaba también un poco más. Así que, ojo, cuidado con este extracto de perfume de Jubilation 40 porque... I love you, baby. Bonita. Ojo, cuidado con ella. En fin, señores míos, señoras mías, que se ha terminado este top primaveral. Recordar, fragancia de mañana, fragancia de oficina, fragancia para el instituto, para la universidad, fragancia también para la tarde, fragancia para la noche. ¿Me dejo alguna? Creo que no. Creo que no. En fin, recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Si ponéis comentarios, mejor que mejor, y si queréis insultarme, ponerlos, que estaré encantado de poder bloquearos sin ningún tipo de problema. Nos vemos enseguida, majetes y majetas. Auf Wiedersehen, meine Herren.